Norberto nació en el seno de una de las familias más nobles de la región de Santen, en el Sacro Imperio Romano Germánico, alrededor del año 1075. Su padre, Heriberto, era un señor feudal respetado y de gran influencia política, y su madre, Edvige, era una mujer devota que veía en aquel niño una promesa de honor y virtud. El nacimiento de Norberto estuvo rodeado de expectativas. Desde su infancia, fue preparado para asumir un papel destacado en la sociedad, con una educación refinada y una convivencia constante con miembros de la aristocracia y del clero. Poco a poco, el niño, que comenzó como un aprendiz curioso y lleno de esperanza, se transformó en un joven consciente de su posición privilegiada. En la corte, Norberto se destacó por su elegancia y su capacidad de adaptación. Parecía haber nacido para ocupar un lugar de prestigio, y todos creían que su futuro estaría marcado por grandes logros políticos y sociales. Desde temprana edad, aprendió a manejar con destreza las palabras y a manipular las situaciones a su favor. Sin embargo, a medida que los años pasaron, algo dentro de él comenzó a perderse. La ambición, la vanidad y el deseo de ser visto y admirado lentamente oscurecieron cualquier rastro de verdadera devoción. Para Norberto, la vida se transformó en un juego de influencias. Se había convertido en un maestro en agradar a los poderosos, siempre presente en las fiestas más lujosas y rodeado por cortesanos que, al igual que él, parecían más preocupados por los placeres inmediatos que por el bien del prójimo. Aunque técnicamente era un miembro del clero, hacía mucho tiempo que su sotana no simbolizaba un compromiso verdadero con la fe. De hecho, el joven Norberto llegó a adquirir varios beneficios eclesiásticos, títulos eclesiásticos que le proporcionaban ingresos generosos, sin nunca haber sido ordenado. Todo era visto por él como un medio para ascender socialmente, y la iglesia era solo otro camino para alcanzar prestigio y poder. Aún así, a pesar de su vida de excesos y vanidades, había momentos de silencio en los que el vacío invadía su alma. Durante los banquetes, entre copas de vino y risas efímeras, Norberto ocasionalmente sentía un profundo malestar, como si algo lo llamara a alejarse de esa superficialidad. Pero, como muchos hacen, acallaba esas inquietudes con más fiestas y con el frenesí de una vida acelerada, negándose a detenerse y escuchar lo que ese malestar le decía. En su interior, Norberto sabía que algo estaba mal, pero prefería la negación. Después de todo, tenía todo lo que un joven noble podría desear: respeto, influencia y riqueza. En uno de esos momentos de inquietud, mientras contemplaba la vastedad de las tierras que poseía y la fortuna que heredaría, Norberto se encontró preguntándose: ¿será esto todo lo que hay? ¿Estaré destinado solo a disfrutar de los frutos de mi posición? Pero, antes de poder buscar una respuesta, los placeres del mundo lo arrastraban de nuevo. Siempre había una nueva intriga que resolver, una nueva invitación que aceptar, un nuevo juego de poder que disputar. Fue en esa fase que se sintió aún más atraído por los encantos de la corte. Su presencia magnética atraía a personas de todas partes. Caballeros admiraban su destreza política, y damas de la corte lo elogiaban por su belleza e inteligencia. Era un joven brillante, pero perdido. A los ojos del mundo, Norberto era el modelo del éxito, pero su alma estaba en un conflicto que nadie parecía percibir. Sin embargo, como la historia de tantos santos nos muestra, es precisamente en esos momentos de oscuridad e incertidumbre cuando la gracia de Dios comienza a operar silenciosamente. Lo que pocos sabían era que, detrás de todo aquel brillo, Norberto se sentía sofocado. Las noches de fiesta y los días de negociaciones interminables comenzaron a perder su sabor. Estaba atrapado en una red de vanidades y obligaciones sociales que solo aumentaban su sensación de vacío. Había algo dentro de él que le impedía ser verdaderamente feliz, pero no lograba identificar qué era. Fue entonces cuando, en un invierno riguroso, algo inesperado sucedió. Norberto, que al principio se resistía a participar en cualquier actividad que involucrara verdadera piedad, se sintió impulsado a visitar un monasterio cercano, en parte por curiosidad y en parte por una necesidad que él mismo no conseguía explicar. El ambiente del monasterio, silencioso y recogido, contrastaba fuertemente con el bullicio de su vida en la corte. Observaba a los monjes con una mezcla de desprecio y fascinación. ¿Cómo podían estar tan serenos, tan en paz, viviendo con tan poco? Esa tranquilidad, tan ajena al caos de su vida, hizo que algo dentro de él se estremeciera. Había una paz allí que Norberto nunca había experimentado, una sensación de propósito y claridad que no conseguía encontrar entre los nobles y las damas que lo rodeaban. Al salir de aquel monasterio, algo dentro de Norberto comenzó a cambiar. Fue un pequeño destello, casi imperceptible, pero suficiente para plantar una semilla. De vuelta a su rutina,
intentó apartarse de esos pensamientos, pero la semilla ya estaba ahí, germinando. Las sonrisas y los saludos que antes le agradaban ahora parecían vacíos. La adulación de los cortesanos comenzó a sonar como un eco distante. Y, lentamente, empezó a cuestionarlo todo. La transformación definitiva, sin embargo, llegaría algunos años después, en un evento que alteraría por completo su vida. En una mañana de verano, mientras cabalgaba solo por un camino que atravesaba los bosques de Sajonia, una tormenta repentina se formó. Las nubes oscuras cubrieron el cielo, y antes de que pudiera buscar refugio, Norberto fue alcanzado por un rayo. Cayó del caballo con violencia y, por un instante que pareció una eternidad, quedó inconsciente. Cuando recuperó el conocimiento, ya no era el mismo hombre. Aún aturdido y cubierto de barro, Norberto se dio cuenta de que había sobrevivido a algo que debería haberlo matado. Temblando de miedo y lleno de pavor, comprendió que aquella voz que había escuchado en su interior, ¿por qué resistes a mi llamado?, era más que solo el reflejo de sus dudas. Era un llamado verdadero, una segunda oportunidad. Ese evento no fue solo un accidente, fue una intervención divina que lo arrancó de su ilusión. El joven noble, otrora vanidoso y obsesionado consigo mismo, se arrodilló en ese suelo frío y embarrado, con lágrimas rodando por su rostro. Por primera vez, sintió el peso de su vanidad y de sus decisiones. Norberto había sido salvado, y eso solo podía significar que Dios tenía un plan mayor para él. Desde aquel día, Norberto decidió dejar atrás todos los privilegios e iniciar un camino de conversión. A partir de ese momento, su vida se transformaría en un testimonio vivo de arrepentimiento y cambio. Norberto entendió que el verdadero poder no se encontraba en los títulos o las riquezas, sino en la capacidad de servir a Dios con humildad y devoción. Aún no sabía exactamente cómo lograría esto, pero estaba decidido a descubrirlo. Así comenzó la larga travesía de un hombre que pasó de ser un joven noble seducido por el poder a convertirse en un santo que transformaría vidas y restauraría la dignidad de la fe en tiempos de gran corrupción. Norberto, quien antes creía que la felicidad consistía en ser servido, descubrió que la verdadera alegría estaba en servir. Y así, poco a poco, el brillo superficial de su juventud dio lugar a una luz mucho más profunda y duradera, la luz de la fe redescubierta. Después del dramático evento de su caída del caballo y la experiencia sobrenatural que vivió, la vida de Norberto tomó un rumbo que pocos podrían haber imaginado. Conmocionado por la cercanía de la muerte e impactado por la sensación de que había sido salvado para un propósito mucho mayor, se alejó de todo lo que antes consideraba esencial. La transformación no fue solo un cambio exterior, sino una revolución interior que reformuló por completo sus prioridades y deseos. Norberto sintió que, al ser derribado de su caballo en aquel camino solitario, no solo había caído físicamente, sino que su propia alma había sido derribada de un trono de orgullo y vanidad. En los primeros días después del accidente, se retiró al castillo de su familia. Allí, aislado, luchaba contra una tormenta interna aún más feroz que la que había enfrentado en los caminos. La sensación de ser llamado a algo más grande era abrumadora. Se veía consumido por un arrepentimiento profundo, como si, durante toda su vida, hubiera estado ciego y ahora, de repente, sus ojos se abrieran para ver toda la futilidad de sus acciones y ambiciones. Cada objeto lujoso en sus aposentos, las finas tapicerías, los muebles ornamentados, las joyas esparcidas, le parecía ahora un peso sobre su conciencia. Lo que antes representaba su identidad y éxito, ahora simbolizaba un engaño. Norberto lloraba en secreto. Sus oraciones, inicialmente vacilantes, se convirtieron en gritos de angustia en su interior. Clamaba por orientación, por una señal de que era posible redimirse de todo lo que había sido y hecho. Decidido a abandonar su vida anterior, comenzó a donar todas sus posesiones. Los criados y familiares quedaron perplejos cuando Norberto, el joven heredero que siempre había sido sinónimo de opulencia y carisma, empezó a distribuir su fortuna entre los pobres y a desprenderse de cada bien que poseía. Más que un acto de caridad, para Norberto era un rito de purificación. Necesitaba liberarse de las cadenas invisibles que la riqueza y el estatus le habían impuesto. Fue durante este periodo que, tras donar sus finas vestiduras, se vistió con un manto sencillo y cambió sus elegantes botas por sandalias de cuero. Así, surgía un nuevo Norberto, un hombre que ahora deseaba vivir en total humildad. Sin embargo, esta decisión encontró una fuerte resistencia. Sus parientes y amigos más cercanos intentaron disuadirlo. Su padre, Heriberto, se sintió profundamente decepcionado. Creía que la familia perdería su nombre y prestigio si Norberto realmente seguía ese camino.
Pero ninguna argumentación logró disuadir al joven. Era como si algo ardiera dentro de él, una convicción tan fuerte que hacía que todas las palabras de advertencia y todas las súplicas cayeran en oídos sordos. Norberto sentía, por primera vez en su vida, que estaba en el camino correcto, y nada lo alejaría de ello. En los meses siguientes, tomó una decisión radical: se convirtió en un peregrino. Aquel que antes cabalgaba en imponentes caballos y era conocido por sus mantos adornados, ahora era un hombre sencillo, caminando descalzo por los caminos, vistiendo solo un hábito pobre y llevando únicamente un bastón de peregrino. Inició su jornada con un destino claro en mente: Roma, donde esperaba encontrar al Papa y pedir su bendición personalmente. Ese viaje se convirtió en un símbolo de su nueva vida. Cada paso doloroso, cada herida en sus pies descalzos, era como un testimonio de su entrega total y un recordatorio de su propia debilidad y necesidad de redención. A lo largo del camino, Norberto enfrentó numerosos desafíos. Las carreteras de la Europa medieval eran peligrosas, llenas de ladrones y bandidos que atacaban sin piedad a los viajeros desprotegidos. Pero él, de manera sorprendente, parecía rodeado por un aura de protección. Muchas veces, al ser confrontado por asaltantes, su actitud serena y sus palabras de fe los desarmaban. Hablaba de Dios con un fervor que era raro encontrar y, al escuchar su voz, muchos desistían de atacarlo y hasta le pedían oraciones y bendiciones. La noticia sobre este noble caído que andaba descalzo, predicando el arrepentimiento y la fe, comenzó a difundirse por las aldeas y ciudades que atravesaba. Para algunos, no era más que un loco; para otros, un ejemplo vivo de humildad y devoción. Una vez, al cruzar una pequeña aldea en las afueras de Lieja, encontró a un grupo de campesinos discutiendo. Había escasez de alimentos, y el resentimiento entre las familias había transformado a la pequeña comunidad en un lugar amargo y hostil. Norberto, al ver la escena, se acercó y les pidió que le contaran lo que sucedía. Los habitantes, intrigados por su apariencia humilde y la calma que transmitía, compartieron sus preocupaciones. Sin vacilar, se arrodilló en medio de la plaza y comenzó a rezar, pidiendo a Dios que restaurara la paz entre ellos y les concediera lo necesario para que nadie pasara hambre. Esa misma noche, una fuerte lluvia cayó sobre los campos secos, y las plantaciones, que estaban a punto de morir, revivieron. La noticia se difundió rápidamente, y muchos empezaron a ver en Norberto a un hombre de profunda fe y milagros. Aún así, él nunca se jactó. Para él, era simplemente un instrumento en las manos de Dios. Este evento en Lieja fue solo uno de los muchos que marcaron su camino hacia Roma. Durante el trayecto, otros milagros ocurrieron. Personas que sufrían de misteriosas enfermedades recuperaron la salud después de recibir su bendición. Niños que nacieron enfermos sorprendieron a sus padres con una recuperación inesperada después de que Norberto orara por ellos. Pero para él, el verdadero milagro era el renacimiento espiritual que comenzaba a florecer en su corazón. Cuando finalmente llegó a Roma, estaba exhausto, pero decidido. Al encontrarse con el Papa, Norberto se arrodilló humildemente y suplicó perdón y orientación. Confesó su vida anterior, sus excesos y la forma en que había tratado a la Iglesia solo como un medio para obtener poder. El Papa, impresionado por su sinceridad y transformación, no solo lo bendijo, sino que también lo animó a seguir su nuevo camino con valor y fe. Le dijo que su testimonio podría inspirar a muchos otros a abandonar vidas de pecado y a buscar la verdadera santidad. Con el corazón lleno de esperanza y fuerza renovada, Norberto regresó al Sacro Imperio, ya no como un noble vanidoso o un clérigo ambicioso, sino como un siervo de Dios dispuesto a sacrificar todo por amor a la verdad. Ahora estaba decidido a reformar la vida religiosa en su país, comenzando por él mismo. Su peregrinación no solo había purificado su cuerpo, sino, sobre todo, su alma. Estaba listo para enfrentar desafíos aún mayores, pues sabía que el camino de la fe rara vez es fácil. Así, el viaje de Norberto, que comenzó con un rayo y una caída, se transformó en un camino de profunda entrega y descubrimiento. Comprendió que la verdadera riqueza estaba en servir a los demás, y que el mayor poder no es el que se impone, sino el que se somete a la voluntad de Dios. Y, al regresar, sintió que el cambio no estaba solo en él, sino en la mirada de aquellos con quienes se encontraba. Había algo nuevo y luminoso en su semblante, algo que inspiraba respeto y esperanza. El noble que había sido un ejemplo de orgullo ahora era una prueba viva de que nadie está más allá de la redención. Esa es la marca de San Norberto, la historia de un alma que, habiendo experimentado todos los placeres del mundo, finalmente encontró la paz al renunciar a todo, incluso a sí mismo, y entregarse por completo a lo que realmente importaba. Después de su peregrinación y encuentro con el Papa,
Norberto regresó al Sacro Imperio Romano Germánico ya no como un clérigo en busca de poder, sino como un hombre transformado, dedicado a un ideal mucho más elevado. Comprendió que, para que la Iglesia se renovara, era necesario comenzar por reformar las vidas de los propios hombres que la dirigían. Así, movido por ese propósito, Norberto comenzó a recorrer las aldeas y ciudades, predicando el Evangelio con una convicción que sorprendía incluso a los más escépticos. Pero no se trataba solo de predicar, él quería construir algo que perdurara y que sirviera de modelo para las futuras generaciones. La idea de fundar una comunidad religiosa surgió después de observar el estado de decadencia moral y espiritual de los clérigos en muchas parroquias. Norberto, en su corazón, cargaba con una tristeza profunda al ver a tantos sacerdotes entregados al vicio y a la corrupción, distantes de cualquier ideal de santidad. Era un periodo de profunda crisis en la Iglesia, con muchos clérigos viviendo más como nobles seculares que como hombres de Dios. Inspirado por las enseñanzas de San Agustín, él creía que la vida en comunidad, basada en la oración y la disciplina, podría restaurar la dignidad y la vocación del sacerdocio. Decidido a poner en práctica este sueño, Norberto comenzó a buscar un lugar adecuado para establecer su orden. Vagó por varias regiones, siempre en busca de un sitio que fuera lo suficientemente aislado para permitir una vida de contemplación y disciplina, pero también accesible para que sirviera como centro de evangelización. Después de mucha búsqueda, encontró lo que buscaba en un valle solitario e inhóspito en Francia, llamado Prémontré. El lugar, rodeado de densos bosques y colinas silenciosas, parecía abandonado. Para la mayoría de las personas, era un terreno estéril, sin ningún atractivo. Pero, a los ojos de Norberto, ese era el escenario perfecto para la fundación de una comunidad que florecería contra todas las expectativas. Con el consentimiento del obispo local, Norberto comenzó a trabajar, enfrentando las dificultades con una determinación casi sobrenatural. Se unió a un pequeño grupo de seguidores, hombres que, como él, habían renunciado al lujo y la comodidad en busca de una vida de verdadera consagración a Dios. Juntos, esos primeros compañeros vivieron en condiciones extremas, durmiendo sobre paja y ayunando durante días, muchas veces sin saber de dónde vendría la próxima comida. Para Norberto, cada privación era una prueba de que estaban en el camino correcto. Creía que, así como el terreno estéril de Prémontré necesitaba ser cultivado y cuidado para dar frutos, también el alma debía ser cultivada con disciplina y sacrificio para florecer en santidad. Durante esos primeros meses, Norberto demostró un carácter indomable. Cuando el hambre asolaba al pequeño grupo, él era el primero en ayunar y el último en aceptar cualquier alimento que apareciera. Cuando los inviernos rigurosos hacían las noches insoportables, Norberto se arrodillaba ante una cruz improvisada, rezando durante horas mientras sus hermanos se retiraban, casi congelados, en sus refugios precarios. Nunca se quejaba y, por eso, sus seguidores, incluso en los momentos más difíciles, no dudaban de su propósito. Al contrario, su firmeza y fe les daban fuerza. Todos sabían que estaban ante un hombre que, cada día, era consumido por un amor cada vez mayor por Dios. Fue durante este periodo que ocurrieron los primeros milagros asociados con su presencia. Una noche, cuando el invierno parecía especialmente implacable y la comida se había acabado hacía días, Norberto reunió a los hombres alrededor de una hoguera casi extinguida, y en lugar de lamentarse, comenzó a alabar a Dios por la oportunidad de compartir esa prueba. Hablaba con una voz tranquila, pero llena de fervor, y sus palabras, incluso en ese frío cortante, calentaron los corazones de todos. De repente, un grupo de aldeanos apareció cargando cestas de alimentos. Dijeron que, misteriosamente, sus reservas de trigo y carne se habían duplicado y sintieron que debían llevar el excedente a los hombres de Dios que vivían en el bosque. Para los presentes, no hubo duda, era una señal de que Dios estaba con ellos. Con el paso del tiempo, la fama de la comunidad de Prémontré comenzó a extenderse. La disciplina y el ejemplo de vida de Norberto atrajeron no solo a hombres dispuestos a unirse a la orden, sino también a fieles de todas las clases sociales que acudían para escuchar sus predicaciones. Norberto poseía un don especial. Cuando hablaba, parecía como si lograra tocar el corazón de cada persona presente, como si sus palabras estuvieran dirigidas individualmente a cada uno. No utilizaba artificios ni retóricas complejas. Sus homilías eran sencillas, centradas en el arrepentimiento, la conversión y la necesidad de vivir de manera íntegra. En una época en la que muchos clérigos eran conocidos por sus discursos pomposos y vacíos, Norberto se destacaba por la sinceridad y la fuerza de su testimonio personal. A pesar de ello, la oposición no tardó en aparecer. Otros clérigos,
Especialmente aquellos que se sentían amenazados por el ejemplo de Norberto, comenzaron a atacarlo abiertamente. Lo acusaban de fanatismo, de llevar a las personas a un rigorismo excesivo y de querer reformar la Iglesia por su cuenta. En varias ocasiones intentaron sabotear a la naciente comunidad, enviando hombres para espiarla e incluso incitar conflictos internos. Pero Norberto, aun frente a tanta hostilidad, nunca respondió con violencia. Solo intensificó sus oraciones y, cuando lo confrontaban personalmente, respondía con una serenidad que desarmaba a sus oponentes. Sabía que su lucha no era solo contra hombres, sino contra el mismo espíritu de corrupción que se había infiltrado en la Iglesia. Su lucha era espiritual, y él la libraba con las armas de la fe y el amor. Fue en ese contexto de batallas y pruebas que la orden premonstratense, como se le conocería posteriormente, comenzó a tomar forma. Con reglas claras, inspiradas en la vida comunitaria de los primeros cristianos y en las enseñanzas de San Agustín, Norberto instituyó una disciplina que combinaba oración, trabajo y caridad. Los miembros de su comunidad debían ser ejemplos de simplicidad y devoción, siempre listos para servir, ya sea cuidando a los enfermos o predicando a los más alejados. No había lugar para vanidades ni ambiciones personales. El enfoque era uno solo, la santidad y la renovación del espíritu. Con el tiempo, la pequeña comunidad en Premontré se transformó en un centro de espiritualidad y renovación. Jóvenes nobles abandonaban títulos y fortunas para unirse a Norberto, atraídos por su ejemplo. Clérigos venían de lejos para buscar orientación. El lugar que antes era un valle estéril, poco a poco, floreció, tanto física como espiritualmente. Norberto plantó viñedos y olivares, diciendo que, al igual que esas plantas que requerían paciencia y cuidado, las almas necesitaban ser cultivadas con amor y perseverancia. Así, Premontré no se convirtió solo en un monasterio, sino en un faro de esperanza para muchos. Y aunque Norberto había comenzado su comunidad con un pequeño grupo de hombres, su visión era mucho más grande. Él deseaba nada menos que la renovación completa de la vida cristiana. Su fe y determinación transformaron un lugar aislado en un refugio de santidad y un modelo para toda Europa. Y así, la comunidad de Premontré llegó a ser conocida como el corazón palpitante de un movimiento que, bajo el liderazgo de Norberto, restauraría la vitalidad de la fe en una época de sombras. Su vida y obra, sin embargo, todavía enfrentarían pruebas mucho mayores, pues, como él mismo creía, cuanto mayor es la misión, mayores son las adversidades. Con la comunidad de Premontré establecida y creciendo rápidamente, Norberto comenzó a llamar la atención no solo de los fieles, sino también de las más altas esferas de la Iglesia. Su fama como reformador y predicador sincero llegó a los oídos de nobles y obispos que, impresionados por la seriedad de su misión, decidieron que debía ocupar una posición aún más significativa en la jerarquía eclesiástica. Pero Norberto nunca ambicionó el poder, él solo buscaba servir y restaurar la dignidad de la fe. Por eso, cuando fue convocado para convertirse en el arzobispo de Magdeburgo, una diócesis importante e influyente en el norte de Alemania, dudó profundamente. Aceptar el puesto significaba abandonar la vida sencilla y pacífica que tenía en Premontré para enfrentar desafíos mucho mayores. Magdeburgo era un centro de poder e influencia, pero también de corrupción y desorden. La ciudad estaba sumida en decadencia espiritual. El clero local, muchos de ellos acostumbrados a una vida de lujo e indulgencia, trataban la fe como un negocio y a las almas como mercancía. Los problemas iban más allá del clero. Los nobles dominaban la ciudad con mano de hierro, usando a la Iglesia como una herramienta para sus propios intereses. El pueblo, desorientado y desesperanzado, sufría abusos e injusticias que parecían no tener fin. Cuando Norberto llegó a Magdeburgo, la recepción no fue cálida. Los clérigos corruptos lo veían como una amenaza al statu quo y los nobles temían sus reformas. No tardaron mucho en intentar disuadirlo de asumir el cargo. En un primer encuentro con el cabildo catedralicio, el grupo de clérigos responsables de administrar la diócesis, Norberto entró vistiendo el manto sencillo que había usado en Premontré. No llevaba las vestiduras ornamentadas de un arzobispo, ni exhibía la riqueza que los hombres a su alrededor esperaban. Sus pies estaban descalzos y se presentó con humildad, saludando a todos como iguales. Los clérigos, acostumbrados a un arzobispo que parecía más un príncipe, quedaron escandalizados. Murmuraban entre sí, algunos reían, otros susurraban palabras de desprecio. Sin embargo, Norberto se mantuvo sereno y, con una mirada firme, declaró: «No he venido aquí para vivir como un rey, sino para servir como un pastor». Las palabras cayeron como una sentencia. Allí, en el salón decorado con oro y mármol,
todos comprendieron que el nuevo arzobispo no sería fácilmente manipulado. Él no buscaba estatus, sino renovación. El malestar fue palpable, y en pocos días, la resistencia a su gobierno comenzó a manifestarse abiertamente. El primer desafío que enfrentó fue un intento de asesinato. Pocos días después de su nombramiento, mientras se preparaba para celebrar la misa en la catedral, fue sorprendido por un grupo de hombres armados enviados por nobles locales. Invadieron la sacristía, espadas en mano, con la clara intención de eliminar a Norberto antes de que pudiera implementar cualquier reforma. Pero, en lugar de retroceder o suplicar misericordia, Norberto se arrodilló ante ellos y con voz firme rezó: «Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen». La simplicidad y valentía de su actitud desarmaron a los asesinos. Como si hubieran sido tomados por una fuerza invisible, todos bajaron las armas y, sin decir una palabra, se retiraron. La noticia se esparció por la ciudad como un signo de que había algo extraordinario en aquel hombre. Tras el incidente, Norberto intensificó sus reformas. Su primera acción fue convocar a todos los clérigos para una reunión extraordinaria. Allí, anunció que a partir de ese momento, cualquiera que se negara a vivir conforme a las directrices del Evangelio y de la verdadera vida cristiana sería removido de su cargo. Aquellos que usaran el ministerio para enriquecerse o para oprimir al pueblo serían destituidos, sin excepciones. Esto generó una verdadera revuelta. Varios clérigos, que durante años controlaban propiedades y cobraban impuestos abusivos, resistieron violentamente. Muchos usaron su influencia para intentar sobornar a otros miembros de la iglesia e incluso a las autoridades locales. Pero Norberto no cedió. Durante una de las reuniones más contenciosas, uno de los clérigos más poderosos, conocido por su riqueza y arrogancia, se levantó y gritó que Norberto no tenía el derecho de privarlo de sus ingresos, ya que él había comprado su posición de manera legítima. Norberto, sin alzar la voz, respondió: «Si la posición fue comprada con oro, entonces no pertenece a Dios. Y todo lo que no pertenece a Dios será quitado». Sus palabras causaron un silencio sepulcral. Todos sabían que el arzobispo no solo estaba arriesgando su cargo, sino también su vida. Sin embargo, su convicción era inquebrantable. Los días siguientes estuvieron marcados por conflictos amargos. Norberto fue aislado, amenazado y, en algunos momentos, parecía que toda la diócesis se volvería en su contra. Aún así, él nunca perdió la fe. Sabía que la corrupción era un mal profundamente arraigado, pero también creía que cada alma podía ser transformada. Pasaba horas en oración, pidiendo sabiduría y fortaleza para enfrentar lo que veía como una verdadera batalla espiritual. Y, poco a poco, su perseverancia comenzó a dar frutos. Algunos de los clérigos más jóvenes, inspirados por su ejemplo, comenzaron a cambiar de actitud. Al ver el valor de Norberto, decidieron apoyar sus reformas, aun cuando corrían el riesgo de ser expulsados o perseguidos. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando un antiguo enemigo, un sacerdote que había liderado la oposición contra él desde el principio, enfermó gravemente. Sabiendo que estaba en sus últimos días de vida, el hombre pidió ver a Norberto. Al llegar, el arzobispo encontró a su adversario postrado en lágrimas. Con voz débil, el hombre confesó todos sus pecados y suplicó perdón. Norberto se arrodilló junto a su lecho, tomó la mano del sacerdote y, con lágrimas en los ojos, le ofreció el perdón y la absolución. Esa misma noche, el sacerdote falleció en paz. Para Norberto, no había mayor victoria que esa, ver un alma reconciliarse con Dios. Conforme pasaba el tiempo, la presencia de Norberto en Magdeburgo fue ganando fuerza. El pueblo, que antes miraba con desconfianza al arzobispo reformador, comenzó a verlo como un verdadero pastor. Caminaba por las calles, visitaba a los enfermos, atendía a los pobres y, personalmente, verificaba el estado de las parroquias más alejadas. No había ostentación en sus vestiduras ni distancia entre él y los más humildes. En varias ocasiones, Norberto vendió hasta los pocos bienes que poseía para ayudar a los más necesitados. Los nobles, que tanto temían su poder, se dieron cuenta de que no podían controlarlo. Era diferente a cualquier otro líder que hubieran conocido. Con el paso de los años, la diócesis de Magdeburgo se fue transformando. Lo que antes era un lugar de corrupción y avaricia se convirtió en un centro de renovación espiritual. Norberto, quien había llegado como un extranjero odiado, partió como un líder amado. Cuando finalmente fue llamado por Dios, en el año 1134, su legado en Magdeburgo era innegable. Había restaurado la dignidad del clero, defendido a los oprimidos y, sobre todo, demostrado que la verdadera fe es más fuerte que cualquier intriga humana.
Así, el hombre que comenzó como un simple reformador se convirtió en un símbolo de esperanza. Su historia en Magdeburgo es un testimonio de que, incluso en medio de las tinieblas más densas, la luz de la fe puede prevalecer. Con la diócesis de Magdeburgo restaurada y la orden premonstratense floreciendo, Norberto sintió que la misión que Dios le había confiado se estaba cumpliendo. Sin embargo, ya acercándose al final de su vida, fue llamado nuevamente para enfrentar un último desafío. Era el año 1126, y el Sacro Imperio Romano Germánico estaba sumido en una crisis de autoridad eclesiástica que amenazaba con dividir a toda la cristiandad. El emperador Enrique V había fallecido sin dejar herederos, y la disputa por el trono se había vuelto feroz. Las facciones dentro del clero y de la nobleza se dividían entre apoyar a Lotario de Supplinburg o a Conrado de Hohenstaufen. En ese caótico escenario, Norberto, reconocido por su integridad y sabiduría, fue convocado para actuar como consejero y pacificador. Él sabía que aceptar tal encargo significaba alejarse del gobierno tranquilo de Magdeburgo para enfrentar una batalla aún más peligrosa, el juego político de intrigas y manipulaciones en el corazón del imperio. Pero, como siempre, Norberto creía que donde la Iglesia estaba amenazada, él debía estar presente. A pesar de su salud ya debilitada y de estar visiblemente envejecido, partió hacia las negociaciones, confiando no en su propia fuerza, sino en la gracia de Dios para guiar sus palabras. Cuando llegó a la Dieta Imperial, la asamblea donde los nobles y clérigos discutían la sucesión, Norberto encontró un escenario de desolación. Príncipes rivales intercambiaban miradas de odio, y hasta los mismos obispos estaban divididos, actuando más como agentes de facciones políticas que como pastores de almas. La unidad de la Iglesia estaba en riesgo. Al percibir la profundidad de las divisiones, Norberto comprendió que un enfoque común no sería suficiente. Necesitaba actuar no solo como mediador, sino como una voz de autoridad moral. En los días que siguieron, Norberto comenzó a reunir a los líderes, uno por uno, en conversaciones privadas. Su enfoque era simple, pero impactante. No hablaba de poder ni de riqueza, sino del bien común y de la responsabilidad espiritual que todos tenían ante Dios. ¿De qué sirve ganar una corona y perder el alma?, les preguntaba, mirando a los ojos de cada hombre frente a él. Muchos quedaron desconcertados al darse cuenta de que Norberto no tenía intereses ocultos. Él no deseaba influir en la elección de un candidato específico, su único objetivo era preservar la unidad de la Iglesia. Las palabras de Norberto empezaron a resonar. Algunos nobles, tocados por su sinceridad y por el recordatorio de que, en última instancia, rendirían cuentas ante un tribunal más alto que el de los hombres, comenzaron a reconsiderar sus alianzas. Pero las facciones más radicales no se dejaron convencer. Al ver que sus intentos de conciliación se veían amenazados por aquellos que no deseaban la paz, Norberto decidió convocar una reunión plenaria en la catedral. Ese día, la imponente catedral estaba repleta. Nobles, obispos y príncipes se reunieron, cada uno con sus banderas e intereses, y todos sabían que el destino del imperio sería decidido allí. Norberto subió al púlpito, y el silencio se apoderó del lugar. Con voz cansada, pero firme, comenzó a hablar sobre la fragilidad de la vida y sobre cómo el orgullo y la ambición ciegan a los hombres. En un momento de gran intensidad, levantó el crucifijo que llevaba y, señalándolo, dijo: «Aquel que murió por nosotros no buscó la corona, sino la cruz. ¿Quién de vosotros se atreve a buscar la corona sin aceptar la cruz que conlleva?». Sus palabras resonaron por toda la catedral. Era un recordatorio de que el verdadero líder no es el que busca poder, sino el que está dispuesto a sacrificar todo por amor al pueblo y a Dios. Al terminar, un pesado silencio cayó sobre la multitud. Muchos bajaron la cabeza, avergonzados. Otros, conmovidos, comenzaron a llorar en silencio. En los días siguientes, las negociaciones tomaron un giro inesperado. Gradualmente, las facciones más moderadas decidieron apoyar a Lotario, quien fue finalmente coronado como emperador. Aunque la paz no fue inmediata y la guerra civil aún amenazaba, la influencia de Norberto evitó un cisma que podría haber destruido a la Iglesia en el imperio. No obstante, el costo personal fue alto. Norberto, ya debilitado, enfermó gravemente poco después de la ceremonia de coronación. Sus amigos y discípulos insistieron en que regresara a Magdeburgo para descansar, pero él se negó. «Todavía hay mucho por hacer», decía, incluso cuando cada palabra parecía causarle dolor. Aún postrado en la cama, Norberto seguía guiando y aconsejando, escribiendo cartas y recibiendo visitas de líderes que, impresionados por su sacrificio, venían a buscar su orientación. En una de sus últimas cartas, escribió: «Si nuestra labor es verdaderamente de Dios, entonces, aunque yo caiga,
otros se levantarán para continuar. La obra de Dios nunca depende de un solo hombre, sino de todos aquellos que, con fe y valor, se entregan por completo. Estas palabras se convirtieron en un verdadero testamento de su vida. Norberto comprendió que su misión no era conquistar victorias visibles, sino plantar semillas de renovación que darían fruto a su debido tiempo. Cuando su salud finalmente se deterioró al punto de no poder levantarse, convocó a sus discípulos más cercanos. Reunidos alrededor de su lecho, todos se dieron cuenta de que el momento final se acercaba. Pero, incluso en ese momento, Norberto mantuvo la serenidad. Uno de sus compañeros, con lágrimas en los ojos, le preguntó cómo se sentía al saber que estaba a punto de partir. Norberto sonrió y respondió: «Me siento liviano, como si finalmente estuviera regresando a casa». En la madrugada del 6 de junio del año 1134, San Norberto entregó su alma a Dios. Su muerte estuvo marcada por una profunda paz, y mientras exhalaba su último aliento, la campana de la catedral sonó por sí sola, como si el mismo cielo estuviera señalando el paso de un siervo fiel. Sus seguidores, devastados por la pérdida, no lloraron solo por la partida de un líder, sino por la ausencia de un amigo y padre espiritual. Sin embargo, tal como él había predicho, la obra de renovación que había comenzado no terminó con su muerte. La orden premonstratense continuó creciendo y expandiéndose por toda Europa. Las enseñanzas y el ejemplo de Norberto inspiraron a generaciones de clérigos y laicos a buscar una vida de verdadera santidad, incluso en medio de las presiones y tentaciones del mundo. Sus escritos, cartas y homilías se conservaron como verdaderos tesoros espirituales, y en cada lugar donde se hablaba de él, la memoria de su sacrificio y su fe inquebrantable dejaba una marca indeleble. Años después, cuando fue canonizado, la Iglesia reconoció no solo a un hombre de valentía, sino a un verdadero reformador, que luchó por la dignidad de la fe en tiempos de crisis. Hoy, San Norberto es recordado no solo como el fundador de una orden o como un arzobispo reformador, sino como un símbolo vivo de que la verdadera fuerza reside en la humildad y la fidelidad al llamado de Dios, independientemente de las circunstancias. Su historia, contada y recontada a lo largo de los siglos, permanece como un faro para aquellos que, en medio de las tormentas de la vida, buscan el camino de la verdadera fe. Ya consolidado como un reformador y líder espiritual de gran influencia, San Norberto enfrentó desafíos que iban más allá de las cuestiones políticas y eclesiásticas. Durante su tiempo como arzobispo de Magdeburgo, él vio cuánto podía ser de frágil la fe de las personas cuando la presencia de Dios era opacada por las intrigas y las vanidades humanas. Pero también comprendió que, detrás de esa fragilidad, había una sed profunda de algo verdadero y eterno. Fue esa búsqueda de la autenticidad de la fe lo que lo llevó a ser un ferviente defensor de la Eucaristía y a luchar con todas sus fuerzas contra las herejías y el escepticismo que amenazaban la creencia en la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Fue en medio de este contexto, durante uno de sus momentos más difíciles como arzobispo, cuando ocurrió uno de los eventos más significativos de su vida. En un año particularmente tenso, cuando las tensiones políticas aún hervían y la oposición a su gobierno eclesiástico seguía siendo fuerte, Norberto se dio cuenta de que un cisma silencioso se estaba extendiendo entre los fieles de su diócesis. Algunas facciones dentro del mismo clero comenzaron a cuestionar abiertamente la doctrina de la transubstanciación, la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. Aunque esta era una verdad central de la fe católica, muchos clérigos, envueltos en disputas y distraídos por las cuestiones mundanas, habían permitido que dudas e interpretaciones erróneas contaminaran sus predicaciones. Norberto sabía que esta no era solo una cuestión teológica. Era una amenaza al corazón de la fe, algo que podía destruir el sentido más profundo de la celebración eucarística y alejar a los fieles de la verdadera comunión con Dios. En lugar de confrontar directamente a aquellos que sembraban dudas, decidió usar un método que siempre consideró más eficaz: el testimonio personal. Sabía que las palabras podían ser refutadas, pero una vida vivida con integridad era una prueba que pocos podían cuestionar. Fue entonces que, un domingo de primavera, convocó a todos los miembros del clero y a los fieles de Magdeburgo para una celebración especial en la catedral. El lugar estaba repleto, y la tensión en el aire era palpable. Muchos acudieron solo para ver qué planeaba el arzobispo, curiosos de si haría algún pronunciamiento en contra de las facciones disidentes. Pero Norberto permaneció en silencio durante toda la primera parte de la celebración, concentrado y sereno. Solo en el momento de la consagración, cuando levantó el cáliz de vino y el pan ante el altar, su expresión cambió. Sus ojos brillaban con una intensidad que atravesaba a toda la asamblea. Mientras pronunciaba las palabras de la consagración, algo extraordinario ocurrió.
En cuanto Norberto levantó la hostia y el cáliz, una luz fuerte y suave iluminó el altar. Un silencio absoluto se apoderó del lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, el vino en el cáliz comenzó a brillar con una luz rojiza, y todos los presentes pudieron ver claramente cómo el color del líquido se transformaba de un rojo vivo a un tono de sangre. Pero no solo eso, el vino, suspendido en el aire, comenzó a brillar intensamente, y una fragancia suave y dulce inundó toda la catedral. Muchos cayeron de rodillas inmediatamente, mientras que otros, llenos de temor y reverencia, lloraban en silencio. Aquellos que habían dudado quedaron paralizados, incapaces de apartar la mirada del cáliz en las manos de Norberto. El mismo arzobispo permaneció inmóvil por un momento, absorbiendo la grandeza de aquel milagro. Era como si Dios estuviera respondiendo a las dudas e incertidumbres de todos los presentes de una manera que ninguna palabra o argumento podría lograr. Con voz firme, pero llena de emoción, Norberto proclamó: «Este es el misterio de nuestra fe». Las palabras resonaron por toda la catedral, y en ese instante, cada duda, cada herejía, fue destruida por la evidencia visible de la presencia de Cristo. Tras el final de la celebración, la noticia del milagro se extendió por toda la diócesis, y rápidamente, por todo el imperio. El evento restauró la fe de muchos que se habían alejado y trajo de vuelta a aquellos que habían sido seducidos por falsas doctrinas. Para Norberto, sin embargo, el verdadero milagro no radicaba en la transformación visible del vino, sino la conversión silenciosa de los corazones que, tocados por aquel signo, regresaron a la fe con una devoción renovada. Pero el impacto del milagro no fue solo espiritual. Entre los que presenciaron el evento, se encontraban algunos de los mayores críticos de Norberto. Clérigos que, hasta ese momento, se habían opuesto ferozmente a él, de repente se vieron confrontados con la realidad que intentaba negar. En los días siguientes, muchos se acercaron al arzobispo, no para debatir o confrontar, sino para confesar sus fallos y pedir orientación. Para Norberto, ese era el verdadero fruto de su misión, no la victoria personal, sino la reconciliación de almas que se habían perdido. No obstante, el milagro eucarístico también trajo nuevas pruebas. Algunos, especialmente los nobles que aún buscaban formas de debilitarlo, empezaron a difundir rumores de que el evento había sido manipulado, que no era más que un truco para engañar a los ingenuos. Norberto, sin embargo, no se defendió. Sabía que, tarde o temprano, la verdad prevalecería. Prefirió mantener su enfoque en lo que creía que era su mayor misión, continuar celebrando la Eucaristía con reverencia y devoción, sin importar las críticas o las calumnias. En los meses siguientes, intensificó sus visitas a las parroquias más alejadas de la diócesis, llevando consigo el mensaje del milagro, pero también reforzando el llamado a la conversión y a la pureza de vida. En cada lugar que visitaba, celebraba la misa con una humildad y un fervor que inspiraban incluso a los más duros de corazón. Las iglesias, que antes estaban vacías, comenzaron a llenarse nuevamente. Los confesionarios, antes descuidados, volvieron a ser frecuentados. Magdeburgo, que había sido un centro de corrupción y dudas, se transformó en un faro de fe y esperanza. A medida que la devoción eucarística crecía entre el pueblo, Norberto sintió que su misión estaba, finalmente, cumpliéndose. Una vez, en una conversación con uno de sus discípulos más cercanos, dijo: «La fe es un fuego que, una vez encendido, ningún viento humano puede apagar». Y realmente, lo que comenzó como una pequeña llama en Premontrés se extendió, calentando corazones y renovando almas en toda Europa. Años más tarde, cuando la diócesis de Magdeburgo fue visitada por un enviado papal, este quedó impresionado al ver cómo la fe y la devoción eucarística se habían convertido en el centro de la vida del pueblo. En su informe al Papa, escribió: «No vi riquezas, ni pompa, pero encontré una fe que pocos lugares en nuestra iglesia hoy pueden igualar. Y en cada altar, en cada sagrario, sentí la presencia viva de Cristo, como si aún estuviera allí el gran arzobispo que encendió este fuego». Así, el legado de Norberto se selló no solo con palabras o decretos, sino con una fe vivida con intensidad y autenticidad. El milagro de la Eucaristía en Magdeburgo permanece, hasta el día de hoy, como un testimonio del poder de la fe y de la verdad de la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento. Más que un evento sobrenatural, fue un llamado a todos los que dudan a acercarse al misterio y a encontrar allí la verdadera paz que solo una fe sincera puede proporcionar. Y San Norberto, el arzobispo que enfrentó a reyes, príncipes y clérigos corruptos, encontró en su propia fragilidad y devoción el camino para devolver aquello que es eterno, la certeza de que, donde hay fe, hay milagros. Con la fe renovada en Magdeburgo y la devoción eucarística restaurada,
San Norberto podría haberse retirado tranquilamente, satisfecho con los frutos de su trabajo. Pero sabía que la verdadera misión nunca está completa mientras haya almas que rescatar y caminos que corregir. Fue con ese espíritu incansable que, ya en avanzada edad y con la salud visiblemente debilitada, Norberto dedicó sus últimos años a una tarea aún más ambiciosa, la reforma completa del clero en todo el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. La situación de los clérigos en el imperio era caótica. Muchos sacerdotes ocupaban sus cargos como un derecho hereditario, más interesados en los beneficios materiales que en la salvación de las almas. La simonía, la venta de cargos eclesiásticos, era una práctica común, y la ignorancia doctrinal se extendía entre quienes debían ser los guías espirituales del pueblo. Norberto, con la experiencia adquirida al restaurar el orden en su propia diócesis, sabía que la corrupción no podía ser erradicada con decretos o imposiciones. El verdadero desafío era transformar el corazón de los hombres que se habían alejado del propósito original de su llamado. Fue con ese propósito que Norberto comenzó una serie de visitas a las diócesis vecinas, una tarea ardua y agotadora para un hombre de su edad. No llegaba como un superior imponiendo nuevas reglas, sino como un pastor preocupado, buscando escuchar y comprender las dificultades de cada parroquia y comunidad. En cada lugar que visitaba, reunía a los clérigos y hablaba con sencillez y compasión, abordando no solo las cuestiones teológicas, sino también las debilidades humanas que tantas veces llevaban al alejamiento de una vida verdaderamente devota. Su discurso no era de condena, sino de invitación a la conversión. ¿De qué sirve que un pastor se pierda mientras intenta guiar a sus ovejas?, les preguntaba, mirando directamente a los ojos de cada sacerdote, como si viera las luchas y contradicciones internas que enfrentaban. En una de las diócesis más problemáticas, Norberto encontró a un grupo de sacerdotes que vivían más como nobles que como ministros de Dios. Habitaban en casas lujosas, organizaban fiestas extravagantes y no dudaban en usar a la iglesia como un medio para obtener favores políticos. Cuando supieron que Norberto se dirigía a la ciudad, se burlaron de él y planearon ridiculizarlo públicamente. Pero, al llegar, Norberto no los confrontó con acusaciones. En su lugar, pidió que lo llevaran a una pequeña capilla cercana, donde los antiguos monjes habían vivido en pobreza y oración antes de la decadencia del lugar. Allí, en medio de las ruinas, se arrodilló y comenzó a rezar. Durante horas, permaneció solo, de rodillas, en absoluto silencio. Los clérigos, curiosos e intrigados, empezaron a acercarse. Uno a uno, fueron entrando a la capilla, hasta que el pequeño espacio quedó lleno. El aire estaba denso, cargado de una mezcla de incomodidad y curiosidad. Fue entonces cuando Norberto, sin levantarse, comenzó a hablar con voz baja, casi en un susurro. Si el oro y la plata de nuestros altares fueran reemplazados por la pureza de nuestras intenciones, el mundo entero se arrodillaría ante la gloria de Dios. Sus palabras penetraron como cuchillas. Allí, en aquel lugar humilde, cada uno sintió el peso de sus propios pecados y la responsabilidad que habían descuidado. Cuando Norberto finalmente se levantó, muchos de los sacerdotes estaban llorando. Ese episodio marcó el comienzo de una serie de cambios profundos. Inspirados por su ejemplo de humildad y su llamado a la autenticidad, varios clérigos comenzaron a renunciar a sus bienes y a adoptar un estilo de vida más simple. Norberto, que podría haber utilizado la fuerza o la autoridad para implementar sus reformas, eligió el camino del ejemplo. Sabía que el verdadero cambio solo ocurre cuando viene desde el interior. No obstante, la oposición no desapareció por completo. Muchos líderes influyentes, tanto eclesiásticos como seculares, aún veían en Norberto una amenaza. Su insistencia en vivir de acuerdo con los valores del Evangelio y en exigir lo mismo de todos los que ocupaban cargos en la iglesia era un recordatorio constante de que el poder sin integridad es vacío. Por ello, las tentativas de desacreditarlo continuaron. En varias ocasiones, se levantaron falsas acusaciones, sugiriendo que Norberto usaba la reforma como pretexto para acumular poder e influencia. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando un grupo de obispos, secretamente financiados por nobles descontentos, convocó un concilio para investigar las prácticas sospechosas de Norberto en Magdeburgo. Durante el concilio, Norberto fue sometido a largas y humillantes sesiones de interrogatorio, donde intentaron vincularlo con prácticas heréticas y desviaciones de conducta. La sala estaba repleta de murmullos, y el aire cargado de animosidad. Pero, una vez más, Norberto no respondió con ira ni resentimiento. Permaneció sereno, escuchando las acusaciones con calma. Cuando finalmente le dieron la palabra, se levantó y, con voz firme, declaró: si la búsqueda de la santidad y la defensa del Evangelio son motivos de sospecha, entonces soy culpable.
Pero que todos aquí recuerden, algún día rendiremos cuentas no ante hombres, sino ante el mismo Cristo. Las palabras lanzaron un silencio sepulcral sobre la asamblea. Muchos de los que habían apoyado las acusaciones bajaron la mirada, avergonzados. Al final, no hubo pruebas en contra de Norberto, y fue liberado. Pero el incidente, lejos de debilitarlo, solo aumentó su credibilidad y el respeto que muchos le tenían. Aquellos que antes lo criticaban empezaron a verlo no solo como un reformador, sino como un verdadero mártir de la integridad. En los años siguientes, Norberto continuó su cruzada por la renovación del clero, pero siempre con un enfoque pastoral y caritativo. Visitaba los monasterios, animaba a los jóvenes seminaristas y nunca dejaba de recordar a cada sacerdote que encontraba que su primera misión era ser un ejemplo de santidad para el pueblo. El altar no es un trono, sino un lugar de sacrificio, decía con frecuencia. Su mensaje era claro: el verdadero poder del clero radica en servir y no en ser servido. Incluso mientras su salud se deterioraba, Norberto no redujo su ritmo. Muchos de los que lo acompañaban se preocupaban al verlo cada vez más débil, a menudo sostenido solo por la fuerza de su voluntad. En una de las últimas visitas que realizó a una pequeña parroquia en la frontera del imperio, se encontró con un joven sacerdote que, temiendo las dificultades del ministerio, pensaba en abandonar el sacerdocio. Al enterarse de sus intenciones, Norberto pidió verlo en privado. Sentado frente al joven, con voz debilitada, le dijo: «Si la cruz que cargas parece demasiado pesada, es porque quizás la estés cargando solo. Deja que Cristo te ayude a sostenerla, y verás que el peso se volverá ligero». El joven sacerdote, conmovido por esas simples palabras, decidió quedarse y servir. Años después, se convertiría en uno de los mayores defensores de la reforma del clero y difundiría las enseñanzas de Norberto por toda Alemania. Así, la vida de San Norberto fue una historia de desafíos, pero también de esperanza. Él demostró que, incluso en medio de la corrupción y el pecado, la luz de la fe puede restaurarlo todo. Su capacidad de perdonar y de nunca perder de vista el propósito de su misión inspiró no solo a sus contemporáneos, sino también a las generaciones que lo siguieron. San Norberto partió de este mundo sin ver jamás el resultado completo de su labor. Sin embargo, como solía decir, lo que se siembra con lágrimas se cosecha con alegría. Y, de hecho, las semillas de renovación que plantó continuaron dando frutos mucho después de su muerte. Su legado vive en la pureza de corazón que buscó instaurar, en la fidelidad que exigió de sí mismo y de todos aquellos que se comprometieron a servir a Dios, y en la esperanza de que, por más oscuras que sean las tinieblas, la luz de la fe siempre prevalecerá. En el apogeo de su influencia y autoridad espiritual, San Norberto vio su vocación puesta a prueba de una manera que nunca había imaginado. Durante el tumultuoso periodo de sucesión en el Sacro Imperio Romano Germánico, en medio de intensas disputas y rivalidades que amenazaban con sumergir al imperio en una devastadora guerra civil, Norberto fue convocado a dejar el refugio espiritual de su diócesis para convertirse en un mediador de paz entre príncipes y reyes. Este nuevo desafío no era solo una cuestión política, era una misión en la que la fe, el coraje y la sabiduría del santo serían probadas como nunca antes. La sucesión del trono imperial estaba en disputa entre Lotario de Supplinburg y Conrado de Hohenstaufen, dos casas nobles que no solo competían por el poder, sino cuya rivalidad histórica alimentaba un odio profundo. Cada uno de ellos contaba con el apoyo de facciones poderosas dentro del clero y de la nobleza, y las tensiones llegaban al punto de ruptura. Europa, ya debilitada por años de conflictos internos e invasiones externas, corría el riesgo de un cisma político que podría destruir la unidad del imperio, y con ella, la estabilidad de la Iglesia. Ante ese escenario, la intervención de alguien con la autoridad moral de Norberto se volvió esencial. Por insistencia del mismo Papa y de los obispos más influyentes, Norberto aceptó la misión, pero con el corazón pesado. Sabía que involucrarse en una disputa tan compleja significaba poner en riesgo no solo su vida, sino también la misión de reforma y renovación espiritual a la que había dedicado años para construir. Sin embargo, como siempre, Norberto creía que su vida no le pertenecía. Si Dios lo llamaba a ser un instrumento de paz, no tenía más opción que responder. Al llegar a la corte, encontró un escenario que desafiaba incluso su espíritu resuelto. Los salones estaban repletos de intrigas y resentimientos, y cada mirada cargaba el peso de antiguas traiciones. Los hombres con los que Norberto debía negociar no eran solo líderes, sino enemigos jurados, dispuestos a todo para ver al otro derrotado. Intentos previos de conciliación habían fracasado miserablemente, y los rumores de guerra resonaban en los fríos pasillos de piedra de los castillos. Norberto, sin embargo, decidió abordar la situación con una perspectiva diferente.
no como un político, sino como un pastor que veía, detrás de cada hombre endurecido, un alma en conflicto. En los primeros días, se dio cuenta de que la estrategia habitual de apelar a la razón y a la justicia no funcionaría. Entonces, en lugar de convocar reuniones y debates, Norberto comenzó a visitar personalmente a cada uno de los líderes, muchas veces en horarios inesperados y en lugares donde jamás pensarían encontrarlo. En una ocasión, llegó al campamento de Conrado al amanecer, vestido solo con sus sencillas vestiduras de monje. Los guardias, confundidos, casi lo detuvieron, pero el propio Conrado, intrigado por la audacia de un arzobispo que se acercaba sin séquito ni protección, ordenó que lo dejaran entrar. Norberto ingresó en la tienda de Conrado sin ceremonia, y tras un breve saludo, se sentó en silencio frente a él. El joven duque, acostumbrado a discursos pomposos e intrigas disfrazadas de cortesía, quedó desconcertado. Norberto no pronunció ni una sola palabra sobre política o sucesión. En su lugar, comenzó a hablar sobre las luchas internas que todo hombre enfrenta, sobre el peso de cargar con el odio y el costo de la venganza. No mencionó a Lotario, no hizo acusaciones, simplemente compartió historias de hombres que, en busca de la victoria, habían perdido todo lo que realmente importaba. Conrado, sorprendido por la simplicidad y la profundidad de las palabras de Norberto, escuchó con atención. Al final, Norberto levantó la mirada y dijo: ¿de qué sirve conquistar un trono si el alma de un hombre sigue siendo esclava del orgullo? Las palabras golpearon a Conrado como un puñal. Permaneció en silencio durante un largo rato, sin saber cómo responder. Algo en la mirada serena de Norberto, en la calma de su presencia, que contrastaba tanto con el caos a su alrededor, despertó algo dentro de él. No se trataba de una conversión inmediata, sino de una semilla plantada. Conrado, que antes solo veía en Lotario a un enemigo que debía ser aplastado, comenzó a darse cuenta de la insensatez de sacrificar todo por ambición. Semanas después, Norberto repitió el gesto con Lotario, esta vez en una fortaleza aislada, donde el futuro emperador se preparaba para una gran ofensiva. El enfoque fue el mismo, sin amenazas, sin imposiciones, solo un llamado a la conciencia y a la responsabilidad espiritual. Norberto sabía que la verdadera batalla no era por el control de los territorios, sino por el alma de hombres que habían perdido el rumbo. Su única arma era la fe inquebrantable de que, por endurecido que estuviera el corazón, éste podía ser tocado por la verdad. La labor de Norberto no fue rápida ni fácil. Muchos de los consejeros de ambos bandos intentaron desacreditarlo, acusándolo de tomar partido en secreto o de intentar debilitar a uno de los candidatos. En varias ocasiones, fue amenazado e incluso arrestado temporalmente por los soldados de Conrado, que desconfiaban de sus intenciones. Pero cada vez que era liberado, él volvía, sin rencor, sin odio, solo con la determinación de continuar. Lo que está en juego aquí no es una corona, decía a quienes cuestionaban su perseverancia, sino el alma de un imperio y el futuro de nuestro pueblo. Al final, su perseverancia prevaleció. Los encuentros discretos, las conversaciones en susurros y las visitas inesperadas crearon un clima de confianza y respeto que nadie creía posible. Conrado, al ver el impacto que Norberto tenía sobre sus propios hombres, empezó a ceder en algunos puntos. Lotario, por su parte, aceptó negociar. En un acuerdo que sorprendió a todos, ambos bandos acordaron una tregua y, eventualmente, Lotario fue coronado emperador con el apoyo de Conrado, quien, en lugar de tomar represalias, aceptó el título de duque y prometió lealtad al nuevo soberano. Ese momento de reconciliación, aunque frágil, fue un testimonio vivo del poder de la fe y del compromiso personal de Norberto con la paz. Para él, no se trataba de un triunfo político, sino de una prueba de que la oración, la humildad y la disposición de escuchar podían transformar incluso las situaciones más desesperadas. La misión de San Norberto como mediador entre Lotario y Conrado no fue solo una muestra de su habilidad como diplomático, sino también una demostración de que la verdadera paz se conquista primero en el corazón, antes de establecerse en tratados y alianzas. El regreso de Norberto a Magdeburgo después de esa misión fue silencioso. No hubo celebraciones grandiosas, solo el alivio de ver, al menos temporalmente, al imperio libre de un conflicto que parecía inevitable. Norberto, ya debilitado por la edad y su frágil salud, regresó a su comunidad en Premontré, donde fue recibido como un padre que vuelve al hogar. Él sabía que la paz que había ayudado a construir era solo el comienzo, pero también tenía la certeza de que había cumplido con su deber. Así, la historia de San Norberto como mediador es más que un relato de estrategias y negociaciones. Es la historia de un hombre que creía que la fe podía moldear el destino no solo de las almas individuales, sino de naciones enteras.
Incluso los últimos años de su vida, cuando podría haber optado por la seguridad del monasterio y la comodidad de la oración en silencio, Norberto eligió arriesgarlo todo para responder al llamado de la paz. Esa valentía, de ponerse entre enemigos, de hablar de fe cuando la violencia parecía el único lenguaje posible, es el verdadero legado de Norberto como pacificador. Es un recordatorio de que, en tiempos de odio y división, aquellos que poseen la luz de la fe deben ser los primeros en atravesar la oscuridad, confiando en que, donde la razón falla, la gracia puede lograr lo imposible. En sus últimos años de vida, San Norberto enfrentó un enemigo más sutil y peligroso que las intrigas políticas o la corrupción del clero, las herejías que amenazaban con minar los fundamentos de la fe. Aunque ya había ganado la confianza de reyes y nobles y había restaurado la disciplina en muchas parroquias, la creciente influencia de movimientos heréticos perturbaba profundamente su corazón pastoral. En esa época, el espíritu de duda y desconfianza, alimentado por filosofías que se propagaban por Europa, estaba carcomiendo silenciosamente las convicciones de muchos fieles. Norberto sabía que, si la verdadera fe se veía comprometida, todas las reformas por las que había luchado podrían desmoronarse. La amenaza más prominente surgió de un grupo radical conocido como los petrobrusianos, seguidores de un predicador llamado Pedro de Bruys. Ellos no solo rechazaban la autoridad de la Iglesia, sino que también negaban la doctrina de los sacramentos y ridiculizaban la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Este movimiento, que comenzó a ganar fuerza en Francia y en el Sacro Imperio Romano Germánico, no atacaba solo con palabras. En varias ocasiones, sus seguidores destruyeron altares, quemaron crucifijos y profanaron iglesias. Para Norberto, esto era más que una herejía, era una afrenta directa al mismo corazón de la fe cristiana. Entonces, decidió enfrentarse a esta nueva amenaza, pero no con violencia o represión, como muchos esperaban. En su lugar, Norberto creía que la única manera de combatir el error era con la verdad y con el testimonio auténtico de vida. Por ello, decidió salir de Magdeburgo y visitar personalmente las comunidades más afectadas por las enseñanzas de Pedro de Bruys. En cada localidad, reunía a los fieles y comenzaba sus predicaciones no con condenas, sino con un llamado a la razón y al amor. Hablaba de la importancia de los sacramentos como fuentes de gracia, explicaba el misterio de la Eucaristía con una pasión que pocos podían igualar y, sobre todo, invitaba a cada persona a redescubrir el valor de una fe vivida con autenticidad. Durante sus visitas, Norberto se encontró con escenas que lo llenaron de tristeza. En una aldea cercana a la frontera con Francia, encontró una iglesia que había sido totalmente destruida por los herejes. El altar había sido reducido a escombros, las imágenes de los santos estaban quebradas y tiradas en el suelo, y los ornamentos sagrados habían sido profanados y abandonados a la intemperie. Los pocos fieles que quedaban miraban al arzobispo con miedo y desesperanza. Norberto, sin embargo, no mostró indignación. En su lugar, se arrodilló ante las ruinas del altar y comenzó a rezar en silencio. Poco a poco, los habitantes, uno a uno, comenzaron a acercarse. Observaban, perplejos, a aquel anciano, vestido con un hábito sencillo, que no mostraba ira, sino compasión. Una de las mujeres presentes, sosteniendo a un niño en brazos, lloraba en silencio. ¿Por qué Dios permite esto?, susurró ella. Norberto, sin levantarse, la miró y, con una mirada de profunda ternura, respondió, porque Él cree que, de cada ruina, podemos construir un altar aún más fuerte, si nuestra fe permanece firme. Las palabras, tan simples y cargadas de esperanza, resonaron en la pequeña comunidad como una promesa. Al terminar su oración, Norberto se levantó y, con la ayuda de los aldeanos, comenzó a recoger cada piedra, cada trozo de madera, con el cuidado de quien reconstruye algo sagrado. En pocos días, no solo la iglesia fue restaurada, sino también la fe de aquellos fieles, que antes temblaban de miedo, se vio revitalizada. Vieron que, donde había destrucción, la presencia de un hombre que verdaderamente creía podía traer nueva vida. Ese ejemplo se extendió rápidamente, y otras aldeas, inspiradas por la valentía y la paciencia de Norberto, comenzaron a reconstruir sus iglesias destruidas y a resistir el avance de los herejes. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Pedro de Bruys, al enterarse de la presencia de Norberto, consideró aquello un desafío directo. En una de las ciudades más grandes, donde sus seguidores eran más numerosos, organizó una prédica pública con la intención de humillar y desacreditar al arzobispo. Norberto, sin embargo, no rehuyó el enfrentamiento. Cuando llegó al lugar, encontró a una multitud agitada y hostil. Pedro, en un púlpito improvisado, gritaba insultos y acusaciones, señalando a Norberto y a todos los clérigos de engañar al pueblo y de robarle sus almas.
Norberto se mantuvo en silencio, escuchando cada palabra. Cuando finalmente Pedro se detuvo para recuperar el aliento, el arzobispo avanzó lentamente hacia el centro de la plaza. Todas las miradas se volvieron hacia él. La tensión era palpable. Cualquier palabra equivocada podría provocar una revuelta. Pero Norberto, sin alzar la voz, comenzó a hablar sobre la Eucaristía. No atacó a Pedro, no mencionó los errores que éste cometía. En su lugar, comenzó a describir el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo con una dulzura y una convicción que sorprendieron incluso a los más endurecidos. Mientras hablaba, un silencio absoluto se apoderó de la multitud. Las palabras de Norberto no eran solo argumentos teológicos, eran un testimonio vivo de alguien que creía profundamente en lo que decía. Habló sobre el valor del sacrificio, sobre la presencia de Dios en cada misa y sobre cómo la fe, aun cuando no se entiende completamente, es una invitación al amor y a la confianza. Cuando terminó, Pedro intentó responder, pero sus palabras, antes tan feroces, parecían vacías. Algo en el ambiente había cambiado. Aquella noche, muchos de los seguidores de Pedro de Bruys se acercaron a Norberto y, entre lágrimas, confesaron que habían perdido la fe, no por maldad, sino por desesperación. Se habían sentido abandonados por la iglesia, traicionados por los mismos pastores que debían guiarlos. Norberto, una vez más, no los condenó. Al contrario, los acogió como un padre que encuentra a un hijo perdido. La verdad no está en derrotar a los que yerran, sino en traerlos de vuelta al camino, le dijo a uno de sus compañeros. Y esa fue su mayor victoria. Los meses siguientes estuvieron marcados por una serie de debates y predicaciones, en los cuales Norberto demostró una habilidad impresionante para exponer la fe de manera clara y convincente, sin perder jamás la humildad. En cada ciudad por donde pasaba, no solo lograba contener la influencia de los herejes, sino también restaurar la confianza de los fieles en la iglesia. Los seguidores de Pedro de Bruys, viendo disminuir su influencia, finalmente se dispersaron. Pedro, aislado y desacreditado, desapareció, y el movimiento que parecía tan amenazante fue silenciado. La batalla espiritual de Norberto no se libró con espadas o decretos, sino con palabras de verdad y actos de amor. Él demostró que, aun ante los mayores desafíos, la fuerza de un corazón fiel es capaz de cambiar el rumbo de la historia. Y, al final de su vida, cuando miró hacia todo lo que había enfrentado, desde las persecuciones hasta las herejías, sabía que su verdadero triunfo no estaba en las victorias visibles, sino en la fidelidad con la que había respondido a cada llamado. Así, la historia de San Norberto como defensor de la fe es un testimonio de que, en tiempos de oscuridad, se necesita algo más que conocimiento o autoridad. Se necesita una fe viva, que transforme cada palabra y cada gesto en una llama que ilumina, calienta y guía de regreso al hogar a aquellos que, por mucho tiempo, caminaron en la oscuridad. Con la edad avanzando y su cuerpo cada vez más debilitado por los largos viajes, rigurosos ayunos y vigilias constantes, San Norberto sentía que la hora de su encuentro final con Dios se estaba acercando. Él nunca había sido un hombre que buscara glorias terrenales o reconocimiento. Desde el día en que, caído en el lodo y fulminado por un rayo, había escuchado el llamado de Dios, su vida fue una sucesión de renuncias, sacrificios y desafíos. Pero ahora, al mirar hacia atrás, Norberto sabía que su misión había sido cumplida. Las reformas en la Iglesia, la restauración de la fe y la paz alcanzada entre los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico eran testimonios vivos del poder transformador de un alma verdaderamente devota. Sin embargo, había algo que aún lo inquietaba, la continuidad de su obra. Sabía que la fe, por más fuerte que fuera, necesitaba guardianes que la sostuvieran y la transmitieran a las generaciones futuras. Con ese pensamiento, Norberto comenzó a concentrarse en los últimos meses de su vida en fortalecer la orden premonstratense que había fundado años atrás. Para él, la comunidad que florecía en Premontré era más que un monasterio, era la personificación de su sueño de ver a la iglesia renovada desde dentro, con hombres dedicados a la pureza de vida, a la oración y al servicio a los demás. Norberto dedicó cada momento de sus últimas fuerzas a enseñar, instruir e inspirar a los jóvenes monjes que se unían a la orden. Muchos de ellos llegaban cargados de dudas e incertidumbres, desilusionados con el mundo y con sus propias faltas. Pero Norberto, aun en medio de dolores constantes y fiebres recurrentes, se aseguraba de conversar personalmente con cada uno, escuchando sus historias, calmando sus angustias y, sobre todo, transmitiéndoles la certeza de que, donde hay fe, hay esperanza. Uno de esos jóvenes, que años más tarde se convertiría en uno de los principales líderes de la orden, recordaba claramente un momento memorable con Norberto. El joven, en ese entonces solo un novicio,
Había cometido un error grave durante la liturgia, y abrumado por la vergüenza, pensó en abandonar el monasterio. Esa noche, mientras se refugiaba en un rincón oscuro del jardín, escuchó pasos lentos acercándose. Era Norberto, apoyado en un bastón, caminando despacio. Sin decir una palabra, se sentó junto al joven, con una sonrisa cansada, comenzó a hablar sobre la fragilidad humana. No somos santos porque nunca caemos, sino porque cada vez que caemos, nos levantamos y volvemos a Dios. Las palabras penetraron profundamente en el corazón del joven, quien sintió como si un gran peso se le quitara de los hombros. Desde ese momento, decidió quedarse, inspirado por la humildad y la paciencia del santo. Conforme pasaban los días, los monjes y hermanos de Premontré notaban que Norberto pasaba cada vez más tiempo en oración silenciosa. A veces, al caminar por los oscuros pasillos del monasterio por la noche, lo encontraban postrado frente al sagrario, su figura inclinada como si llevara sobre sus hombros el peso de todos los pecados y angustias del mundo. Pero, al mismo tiempo, había un brillo de paz en sus ojos. Él no temía a la muerte, al contrario, parecía ansiar el momento en que finalmente se uniría al Dios que tanto amaba. Cuando la noticia de su delicado estado de salud comenzó a difundirse, muchos de sus amigos y antiguos compañeros viajaron desde lejos para verlo por última vez. Uno de esos visitantes fue Anselmo, un antiguo noble que había renunciado a todas sus posesiones para unirse a Norberto en los primeros años de la orden. Al ver al santo tan débil, acostado en una cama sencilla, Anselmo no pudo contener las lágrimas. Norberto, ¿y si todo lo que hemos construido se pierde? ¿Y si, cuando tú te vayas, la orden se desmorona? La preocupación en la voz de Anselmo era genuina. Temía que, sin la presencia vigorosa e inspiradora de Norberto, la obra que habían levantado con tanto sacrificio fuera destruida. Norberto, con una sonrisa serena, tomó la mano de su amigo y respondió: «Lo que es de Dios no se pierde, Anselmo. La obra que comienza en nuestro corazón se perpetúa en cada corazón que tocamos. Si todo lo que hice se basó en mi propia fuerza, entonces que caiga. Pero si fue Dios quien lo construyó, nada podrá destruirlo». Anselmo, al escuchar esas palabras, sintió una paz que no había experimentado en años. Sabía que, aun después de la muerte de Norberto, la fuerza espiritual que él había transmitido seguiría viva. En la mañana del 6 de junio de 1134, los monjes de Premontré supieron que el fin estaba cerca. Norberto, incapaz de levantarse, pidió que trajeran el Santísimo Sacramento junto a su lecho. Cuando el pequeño ostensorio fue colocado frente a él, sus ojos, hasta entonces nublados por la debilidad, brillaron con una intensidad casi sobrenatural. Juntó las manos en oración y, con la voz entrecortada, susurró: «Tú eres mi única esperanza, mi único tesoro». Todos los presentes sabían que ese era el último testimonio de un hombre que había dedicado cada pensamiento, cada acto y cada gota de energía a la gloria de Dios. Norberto cerró los ojos y, mientras la comunidad rezaba en silencio a su alrededor, él exhaló su último suspiro. En ese mismo instante, las campanas de la catedral, sin que nadie las hubiera tocado, comenzaron a sonar. Era como si el mismo cielo estuviera anunciando la llegada de un santo a la morada eterna. Los monjes, embargados por la emoción, lloraron no de tristeza, sino de gratitud por haber conocido a un hombre cuya vida había sido un ejemplo tan luminoso de fidelidad y amor. Después de su muerte, la orden premonstratense continuó creciendo y expandiéndose por toda Europa. Las enseñanzas y el ejemplo de San Norberto inspiraron a generaciones de religiosos y laicos a buscar una vida de verdadera devoción y servicio. Él había sembrado no solo una comunidad religiosa, sino un movimiento de renovación espiritual que perduraría por siglos. Sus escritos y sermones, preservados con esmero, se convirtieron en fuentes de guía e inspiración para todos aquellos que deseaban seguir un camino de integridad y santidad. Hoy, el legado de San Norberto es mucho más que la historia de un hombre que reformó una diócesis o fundó una orden religiosa. Él es el ejemplo de que, incluso cuando todo parece desmoronarse, la fe es capaz de restaurar y transformar. En un mundo frecuentemente marcado por la superficialidad y la búsqueda de poder, su vida nos recuerda que la verdadera grandeza está en la humildad, y el verdadero poder está en servir. Y así, San Norberto, el joven noble que comenzó su viaje rodeado de vanidad y ambición, se convirtió en un santo que inspiró a multitudes no con la fuerza de sus palabras, sino con la autenticidad de su fe. Su cuerpo puede haber sido enterrado en Magdeburgo, pero su espíritu vive en cada corazón que, al escuchar su historia, siente el llamado de buscar algo más grande, una vida vivida no para uno mismo, sino para Dios.